noches, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, jueves 26, 43. Así estábamos hasta el día de ayer, 43, hacen falta 43 a lo largo de 43 meses, pero ahora no son 43, son 60. ¿De qué nos estamos enterando? De muchas cosas que no sabíamos, que no estábamos informados. Tuvieron que pasar 43 meses para que se nos dijera que hay otros 16 que también los habían asesinado. Recordemos que al primer año, cuando se cumplió un año, ese día 26, aparece el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, quien actualmente es secretario del Trabajo y Previsión Social, a decirnos, ¿qué creen? Había 4 autobuses, los muchachos se subieron en el 4.º autobús y era donde estaba la amapola, la pasta para hacer heroína, que iba hacia Chicago y por eso los mataron. Pero ahora no, ahora nos enteramos de otra cosa. ¿Qué pasa con los 43 que son 60? Habían detenido a 17 personas que presuntamente pertenecían a los Rojos, la organización antagónica en todo lo que tiene que ver el trasiego de drogas allá en Guerrero y que a propósito ya costó la chamba a Javier Olea. Ayer renunció Javier Olea, el procurador fiscal general del Estado. La situación es grave. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Bueno, pues aquí se habla de que mataron a los hermanos Benítez Palacios, a Víctor Hugo Benítez y empiezan a salir muchos nombres. Pero si sumamos entonces, vamos a hablar de 60, hasta ahorita nos enteramos que fueron 60, seguramente esta es información estadounidense, esta es información de los gringos. ¿Qué pasó con esta información que obviamente los estadounidenses tenían en su poder y la compartieron con el gobierno mexicano? Porque el día de hoy hay un hashtag que dice 43 por 43 y abajo viene la fotografía de 4 asesinos. ¿Cómo de 4 asesinos? Sí, así ya se les calificó. Viene la fotografía de Tomás, que es el de la Procuraduría, el que siembra el ADN de uno de estos muchachos. ¿Se acuerda que lo va viendo la cámara, y él se va acercando al riachuelo y deja la famosa bolsita? Tomás, bueno, pues ahí está Tomás Herón. Está Murillo Karam, el que ya se cansó, que sabía demasiado o sabía tanto que mejor se cansó, o él también tenía corresponsabilidad. Osorio Chón y Ángel Eladio Aguirre. ¿Qué pasó con Ángel Eladio Aguirre? ¿Por qué no lo han detenido? ¿Por qué no lo han aprendido? ¿Por qué no lo han llevado a declarar? ¿Por qué no le han abierto una carpeta de investigación? Ángel Eladio Aguirre había compartido la información, lo había dicho desde un principio, con la Marina, con el Ejército, con la Policía Estatal, la Policía Municipal. Pero dicen los gringos que además de todo eso, esa información que se había compartido, pues ellos la tenían en su poder. Los estadounidenses tenían todo, porque habían estado monitoreando lo que estaba sucediendo en algún pueblo cercano a Chilpancingo, de donde iba a salir la droga, que ellos iban a darle seguimiento hasta que llegara a Chicago. Y ahorita nos vamos enterando de todo eso, ahora que se compartió la información. Entonces el FBI nos va surtiendo y nos va dando la información necesaria para llegar a que estos 43 realmente los deshicieron con ácido, porque ahora que aparece lo de estos 3 jóvenes allá en Guadalajara, se ha convertido en un verdadero desastre, Ahorita no se puede calcular si son 10,000, 12,000 o cuántos miles de jóvenes, estudiantes allá en Guadalajara, que están fúricos, están pidiendo la renuncia o la salida de Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval dijo que no, que él no se va, que él está muy pendiente y muy dedicado y concentrado en su trabajo y que no va a renunciar. No, nadie te pidió que renuncies, te piden que pidas licencia y te largues. Por ser hijo de un magistrado, cree que tiene, pues la bendición de Dios. No, ya, esto te rebasó. ¿Qué sucedía con Guadalajara antes de que llegaras? ¿Qué sucedía con Tonalá? ¿Qué sucedía con Tlaquepaque? ¿Qué sucedía con Zapopan? Esa zona conurbada, una zona tranquila, un área tranquila. Ahora todo esto se ha desatado en un verdadero problema. Cuando estaba Emilio González, que de por sí fue un pésimo gobernador, pues no hubo tantas ejecuciones, tantos muertos, ni los estudiantes pidieron su cabeza. Pero hoy sí.
¿Qué había sucedido en un principio? Se había dicho que Aristóteles Sandoval podía ser el próximo presidente de la República porque era guapo. Y al mismo tiempo decía el de Nuevo León, Rodrigo Medina, que él también era guapo y que entonces iba a ser la competencia entre ellos dos para sustituir a Peña o para, pues ser los presidentes del 2018. Uno está en capilla, en la cárcel, lo dejaron salir, está llevando sus delitos afuera, gracias a Aguilar Sincer, que es un magnífico abogado, y que seguramente le está dando lana, pero fuerte, a los magistrados allá en el estado de Nuevo León. Pero ¿qué pasa con Aristóteles? Su papá es magistrado, lo van a tener, lo van a dejar, va a continuar, como que se le fue de las manos a Peña. Peña, ahora que estuvo en Europa, le gritaban asesino, y asesino por lo de Ayotzinapa, donde él no tenía ninguna vela en ese entierro. Esto era un problema local. ¿Qué declaró Osorio Chong cuando sucedió? Ay, no. Esto es una situación local que se tiene que resolver allá en el estado de Guerrero. Pero esto los rebasó. ¿Y qué han hecho hasta ahorita? Ángel Eladio Aguirre quiso ser candidato a diputado federal y le gritaron asesino y ya no pudo continuar. Pero sigue libre. No lo han mandado llamar a declarar. ¿Qué se está escondiendo? Es que pareciera como que este gobierno está, no sé si enfermo, si está mal diseñada, su problema de seguridad ya fue rebasado desde hace mucho tiempo, porque a raíz de que el presidente dijo que, no había sido lo que habían ellos pensado, pero esta supersecretaría de Gobernación fue un verdadero fracaso. Tenía la Marina, tenía la Armada, tenía a la Federal, y ahora la Federal va a reportar al presidente de la República, como siempre había sucedido. Va a haber cambios. Y ahora Renato sale con el programa Titán, este proyecto Titán en que lo ponen y lo imponen en todo lo que es el área de Jalisco, en todo lo que es el área de Guerrero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un año de elecciones. ¿Quién está llevando agua para su molino? Porque el gobernador de Jalisco dice que están sacando raja de su salida. No, nadie está sacando raja de tu salida. Esto puede provocar otra situación. Tenemos un problema geopolítico, lo que está aconteciendo en Venezuela y lo que está aconteciendo también en Nicaragua. Eso puede llegar hasta nosotros. Recordemos el 68, todo empieza en un pleito en la preparatoria, allá en las calles de Guatemala, aquí en la Ciudad de México. Nadie imaginó que iba a ser la hecatombe que nos iba a llevar a ese terrible 2 de octubre. Bueno, pero aquí como que ha faltado el cuidado, como que ha faltado la seguridad. Ya sacaron a Javier Olea, ya. Pero la salida de Javier Olea no resuelve nada, que es el procurador del estado de Guerrero. La salida del gobernador tampoco va a resolver nada cuando corren saquen al de Jalisco. Pero entonces ya se modificaron los planes en el Senado de la República. En la mañana sacaron la ley Chayote, esa ley Chayote que es maravillosa. Ya todas ya sabe usted, todos los que les van a recibir su lana la van a recibir. Esa ya la manejó y la cabildió Emilio Gamboa. Pero la ley Chayote no era tan preocupante como la otra, la del INAI. Salen 2 mujeres, deberían de entrar 2 mujeres por paridad. Emilio Gamboa dice, no, 1 y 1, un hombre y una mujer. El hombre es Carlos Bonin. ¿Quién es Carlos Bonin? ¿Un empleado de Emilio Gamboa? Ah, caramba, ¿qué? Ahora vamos a poner a los empleados. Antes era cuotas y cuotas, ahora empleados del Senado, empleados de Gamboa. Y Blanca Ibarra, que es la del Congreso, que también reporta a Emilio Gamboa. Entonces ya colocó a 2 personas de aquí a 7 años. 2 en el INAI por los próximos 7 años. ¿De dónde llegó la observación para sacar al fiscal general de la Nación? Ya esto se había cabildeado porque tenía que haber salido el fiscal general de la Nación hace 9 meses, 8 meses, una cosa así, cuando pusieron a Alberto Elías como encargado del despacho porque la salida de Raúl Cervantes. Raúl Cervantes no lo pudieron hacer fiscal carnal, pues lo tenían que sacar y dejaron un encargado del despacho. Están cabildeando porque entre hoy y mañana tienen que sacar y tienen que llevar un fiscal general de la Nación por 9 años. ¿Por qué se modifica todo? ¿Por el problema de seguridad o por el problema de que se les está desbaratando el país en las manos? Pareciera como que el PRI no se da cuenta o no se percata de lo que está aconteciendo en estos instantes.
¿Qué van a sacar de fiscal? No hay terna, me están avisando que apenas tengan las ternas van a llegar aquí y se las vamos a informar a usted y se las vamos a platicar, pero si está cabildeando Gamboa, pues va a ser un fiscal carnal. Y si está un fiscal carnal, es que ya seguramente lo revisaron allá arriba. No, Los Pinos no está arriba, ¿verdad? Está abajo. En Los Pinos ya revisaron eso y ya han de tener al fiscal carnal que va a ganar. ¿Cómo ganaron o cómo salió lo del INAI? Lo del INAI salió terrible. Había un enfrentamiento entre todas las partes, entre todas las fracciones. Pero el PAN y el PRD dijeron, adiós el quórum, Gamboa, y nos salimos. Se salen, pero el Partido del Trabajo Morena se quedó. ¿A qué se quedaron? ¿A que hubiera quórum? ¿A que tuvieran que regresar el PAN y el PRD? ¿A que se votara para que salieran los empleados de Emilio Gamboa? Pues no, es que no sé cuál es la oposición. Realmente a veces se disfigura todo esto y no sabes cuál es la verdadera oposición. Porque se habla de democracia, pues aquí se debería de hablar de autocracia. Porque lo mismo sucedió allá en el Estado de México. En el Estado de México llegaron, se entabearon a los de Delfina, se entabearon a los del PRD, a Bautista y a Cepeda, y perdieron las elecciones. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero yo creo que esto se está complicando. Hay algo que de veras nos tiene inquietos. Parece que es así como la calma, es una calma de esas espantosa por parte del Partido Revolucionario Institucional. Como que estamos muy metidos en lo de las campañas y ya estamos hablando del segundo debate. ¿Cómo va a ser el segundo debate? Que lo van a hacer como una asamblea allá en Tijuana. Van a llevar a 42 personas que no han decidido su voto y les van a preguntar, ¿no has decidido tu voto? Ah, entonces sí puedes participar. ¿Cómo los van a elegir? Van a ser personas que obviamente les favorecen. ¿O cómo se va a llevar a cabo este segundo debate? Y después en el tercer debate de Yucatán dice el INE que no saben qué va a hacer. Hay un debate que debería de hacerse y debería de realizarse. Y este es el debate de la presidencia de la República y que sea un debate que realmente convenza. Imagínense que llega Zavala con 50 invitados. Imagínense que llega el Bronco con 50 invitados. Imagínense que llega Mitt con 50 invitados. Anaya con 50 invitados. Y también López Obrador con 50 invitados. Esto da un público de 250. 250 que sí se pueden manejar para interactuar con los 5 que están allá arriba y que están en el templete. ¿Cómo se puede llevar a cabo en 5 horas? Tienen que ser 5 candidatos, 5 horas. Y cada candidato tiene 1 hora. La bolsa es muy sencilla. Ahora en este primer debate que estuvieron los candidatos, les decían que de acuerdo con su bolsa, pues iban ellos tomando tiempo para estar interactuando o estar haciendo las réplicas. Este no, este es diferente. Tú tienes tu hora y la manejas como se te da la gana, pero interactuando con la gente. Y lo que va a hacer el conductor debería ser un moderador que hable lo menos posible para que permita que en 5 horas se pueda desvanecer muchas dudas de lo que está sucediendo y de lo que está pasando entre los candidatos y también entre el público. El público puede interactuar de 2 formas, a favor o en contra, a favor del suyo y en contra de los otros. Siempre los que están en contra de los otros, los que oponen, le permiten al candidato lucirse. Obviamente sale muy bien y no le conviene cada vez que le dicen que es el mejor candidato y que puede ser el mejor presidente de la República, porque eso no funciona. Funciona cuando te dicen que no eres el adecuado, que no eres el responsable, que no deberías de estar ahí o que no deberías de estar cortando o mochando manos. Bueno, ¿qué va a pasar? Pareciera como que el INE, a veces me da la impresión que o Nassif o Baños o el propio Lorenzo Córdoba están así como atorados. ¿Qué debate vamos a elegir? ¿El chileno? Pues era mucho mejor el francés, era mucho mejor el gringo. Pero ya que habían revisado todos, ¿por qué adoptar uno solo? Podríamos haberlo hecho ecléctico. Entonces tomamos las partes importantes de cada uno y hacemos un mucho mejor debate. Pero el debate que nosotros tenemos los mexicanos desde hace muchos años es muy fácil. Porque decimos el town hall, pero es de los gringos. El debate chileno, bueno, pues ya a ellos les funcionó, qué bueno. El de Macron, ese fue fuera de serie, fuera de serie.
pero era más simple. Aquí son 5, no son 2 ni son 3, que sería menos complicado porque habría derechos de réplica constantes y permanentes y que que interactúe el público es muy importante, pero no el público que van filtrando, porque si van a hacer un casting, pues hagan un casting para una telenovela, pero no para el público que va a participar a favor o en contra. Es parte de la democracia, es parte de lo que hemos evolucionado los mexicanos, pero pareciera como que hay el gran temor de perder la presidencia de la República o perder el SAT, porque si pierden el SAT se van todos a la cárcel, ¿eh? Y entonces vamos a tener, como dice el Bronco, un gabinete de mancos. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a presentar, es el debate de los jóvenes, el mejor debate de la televisión. Bueno, está con nosotros Fernando Cuéllar del PRD. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a todo el auditorio. Pues conmocionado porque ha sido un mes ya casi concluyendo de campaña, donde posiblemente observemos mucho más movimiento, más bien no posiblemente, seguramente vamos a observar mucho más movimiento a partir del día domingo, a partir del día donde arrancan las campañas en lo local. Y bueno, esperamos mucho movimiento y me gustaría comenzar también con una analogía. He estado observando en redes sociales, en diferentes medios, que se habla acerca de cómo Andrés, el candidato de Morena, fue muy buen jefe de gobierno, que si lo fue, que si no lo fue. A mí lo que me parece interesante es que si bien la ciudad mejoró mucho durante el sexenio en el que él fue jefe de gobierno, no fue por una varita mágica de un solo personaje, no un solo hombre no puede lograr tanto, ¿no? Fue porque la comunicación entre los diferentes niveles de gobierno era una comunicación adecuada, óptima, se cumplían todas las gestiones, era una comunicación donde la asamblea la mayoría era de un partido, el jefe de gobierno era del mismo partido y la mayoría de los delegados eran del mismo partido. Fernando, yo ya no estoy de acuerdo tanto con ese balance que se hace de que cuando él fue jefe de gobierno todo era diferente. Era otro país, era otra Ciudad de México, esto fue 2000-2006, estamos viviendo en el 2018 y es completamente distinto y diferente, porque ahora tenemos redes sociales que antes no había y entonces yo creo que deberíamos de estar pensando en la movilidad, una mayor cantidad, un mayor número de automóviles, estamos hablando de problemas financieros dentro de la Ciudad de México. Yo creo que de eso es de lo que deberíamos de hablar, de esto que es el presente y el futuro, porque ya el pasado pues es estar viendo por el retrovisor y ya que si fue bueno o fue malo, qué bueno, y si fue bueno o fue malo Salinas, qué bueno, y si fue bueno o malo Zedillo, me importa poco. La docena trágica, bueno, la docena trágica lo único que nos dejaron son 100,000 muertos de Calderón, pero en fin. También nos acompaña Alonso Tamés del PRI. Alonso, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, gracias por el espacio. Primero que nada, te traje un libro que quisiera regalarte, Nino, que se llama ¿Ahora qué? Es un libro de distintos ensayos sobre la vasta problemática que tiene México como país en materia de educación, de finanzas públicas, de corrupción, de seguridad, etcétera. Hay ensayos de Héctor Aguilar Camín, de Eduardo Guerrero, de Jorge Castañeda, José Woldenberg. Se me hace un libro muy interesante. ¿Y ahora qué? Sobre todo en el contexto de que estamos escuchando propuestas a nivel nacional y creo que es un buen diagnóstico de que... ¿Ya lo leíste? Ya, que pintan estos expertos, exponen su visión y compararla contra las propuestas de los candidatos es un ejercicio creo que edificante, ¿no? Entonces te lo regalo, Nino. Ay, muchas gracias. Ahorita no, déjalo aquí adelante porque después se te olvida y te lo llevas. Si ya es mío, ahí déjalo, yo ahorita voy por él. Se los recomiendo a todos. Quisiera comentar un poco la situación de los acomodos, no tanto en el tema de las encuestas, sino de los humores tras el debate, tras el primer debate. Creo que por parte del PRI, José Antonio Meade, creo que todo buen debate es un buen balance entre propuestas y ataques porque, o bueno, si nos da miedo la palabra ataques, llamémosle contrastes, pero tiene que haber los dos y no en un sano balance, creo, porque si no, solo son una serie de monólogos, ¿no? Entonces, ¿quiénes creo que cumplieron esta premisa de este sano balance? En una medida, creo que Anaya y, por supuesto, José Antonio Meade. En la forma, creo que a mí se me hace algo prácticamente irrefutable en cualquiera de las métricas. Yo creo que Anaya el debate,
O sea, y te lo digo como prista, o sea, no sé bajo qué métrica. Bueno, todo el mundo esperaba que lo ganara por la velocidad. Sí, sí, sí. Y porque tiene un toque Con José distinto. Antonio Meade vi un buen debate. Creo que le falta un poco fortalecer la forma. Se puede oír cínico, ¿no? Pero tal vez el histrionismo, que es algo que muy a su manera manejan bien López Obrador, con su discurso siempre muy repetitivo, pero a su base, y así está pensado. Y Anaya, pues es muy perro debatiendo, ¿no? Entonces, creo que bajo esa perspectiva no brilla tanto Meade, pero creo que tuvo un buen debate. Ahora, pensando en términos de qué va a pasar con la campaña, yo creo que se debe pensar en un rápido relanzamiento de la campaña, si no en 2, 3 semanas prácticamente vamos a poder decir que va a ser prácticamente imposible ganar la campaña, ¿no? Entonces, creo que hay que echar... Escenarios, se habla de escenarios y de cambios. Hay que echar toda la carne al asador. Claramente yo veo la coordinación de José Antonio Meade, no los veo entendiendo la gravedad de la situación con respecto a la campaña. José Antonio Meade está en niveles en los que está desde noviembre, incluso un poco más bajo. Entonces, claramente es un tema de falta de coordinación. Yo como prista te lo señalo, yo no estoy contento con el trabajo que está haciendo. El fuego amigo ya se dio en el PRI de tecnócratas con políticos. No sé si fuego amigo. Los políticos están fúricos, están enojados, están irritados, están indignados de que no los hayan tomado en cuenta. Mira, Nino, te soy muy sincero, yo realmente creo que gramo por gramo el mejor hombre es José Antonio Meade. Ahora, ¿qué pasa? ¿El mejor hombre? ¿Que los otros eran mancos o qué? Si todavía no les cortan las manos. No, me refiero a que por perfiles, de verdad, creo que en materia de servidores públicos, creo que estaba en términos de prestigio Agustín Carstens y José Antonio Meade. Así, o sea, creo que es un gran perfil. No, ahora, bueno, ok, pero... Osorio Chong no ha mencionado durante la campaña el apellido Meade. No, lo ha mencionado. Yo sé, y también, y yo lo dije aquí en su momento también, el proceso de elección del candidato fue algo que siempre es bastante proclive al rompimiento interno, es algo que se ha manejado en el partido, yo nunca he estado a favor de eso, pero bueno, hay que ver y esperar qué va a ser la campaña de José Antonio Meade para intentar, pues ese último jalón para aprender. Gandhi de la Cruz, Partido de Acción Nacional. Gandhi, mucho gusto, bienvenido. ¿Te vas a ir a Europa a ver lo de tu candidato que ya se hizo famoso en Europa, que allá en España, que dicen es un tema que tocaremos en el discurso. Que Peña llegó y que rajó con Rajoy y que le deja la información. Sí, y es un tema que trataremos en el transcurso del programa porque seguramente nuestros compañeros de Morena querrán atacarnos por ese lado. Pero antes de empezar esa intervención o ese tema, me gustaría sumarme al tema... de Morena juntos. El tema reprobable de los asesinatos de los muchachos que, en palabras sencillas, los mataron por hacer la tarea. Son 3 chavos que se suman a la lista de todos aquellos que en la Ciudad de México y en el territorio nacional han vivido esa violencia que les ha cobrado la vida y que es un hecho trágico y lamentable. Horas después de que se dio a conocer la noticia a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación, me comentan, compañeros me dicen que el hecho ya se había conocido desde antes y no se quiso hacer público por algo que yo considero que es trágico, lamentable, vergonzoso. ¿Táctico de quién? ¿Del Estado, de Jalisco o del Gobierno de la República? Yo creo que en mutuo acuerdo, porque si estamos viendo que viene un debate próximo en donde todos los candidatos van a estar en la palestra, lo menos que necesitaba el candidato del Revolucionario Institucional era enfrentar una serie de acusaciones con respecto a los muchachos que murieron. Entonces, lucrar con ese tipo de tragedias es algo impensable para un ser humano que tenga un gramo de conciencia. Entonces, es reprobable esa parte y yo me di a la tarea en su momento de preguntarle a la gente que tengo conocidos de aquel lado del país y decirles, ¿es esto verdad? Y me comentaban, es que ya se rumoraba entre nosotros antes del debate que los chavos habían sido encontrados y que había sido un tema de que estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, pero por un tema de narcotráfico, de encuentros entre gente del narcotráfico. Eso para abrir mi primera intervención y en segundo lugar, bueno, yo un poquito más enfocado al tema de la campaña nacional, de las campañas, tenemos
que ya mucha gente, sobre todo en los estados, en el interior de la República, se está dando cuenta de lo que pasó y está recriminándole a Andrés Manuel López Obrador lo que pasa y lo que hizo en la designación de las candidaturas. Tenemos a los hermanos Briones que dejan Morena y se suman a Barrales. Tenemos a la secretaria de Finanzas de Morena que también renuncia. Entonces, a la secretaria Maite Camarena que se suma a la campaña del PRI. Y entonces son células que de repente se están dando cuenta de cómo se manejaron adentro del partido de Morena y no están a gusto. Este sentir lo hemos venido tocando durante las semanas pasadas y hemos hecho esos comentarios acerca de cómo la militancia de Morena no está de acuerdo con muchas de las designaciones al dedazo que se dieron por dentro porque no se respetaron la gente que ya estaba de tiempo atrás, no se respetó la trayectoria y pues vemos que lo que Andrés Manuel criticaba en un momento dado que era la mafia del poder, pues se está sumando a su campaña y eso a los militantes de Morena no les está causando en las redes ni tantita está gracia. pareciendo de que hay escenarios. Si gana López Obrador, el secretario de Gobernación se llama Marcelo Ebrard. Si no gana y pierde la presidencia de la República y gana Sheinbaum, va a ser el próximo jefe de gobierno. ¿Es cierto? Pues es un escenario que suena lógico y suena a lo que Andrés Manuel pudiera hacer para poder conservar parte del poder que ha generado con Morena. Suena bastante prudente y lógico, no por lo cual suena ideal, puesto que pues tenemos a un Ebrard que en un momento dado escapó, en un momento dado no dijo ni adiós y se le encontraba con fotografías comiendo croissants en Francia y nunca explicó qué ¿Eso te pasaba. molesta que comiera croissant? Y nunca... Pues el tema no es que comiera el croissant o fueran quesadillas o yo tacos creí que al era lo pastor. que te preocupaba. No hay ningún problema en eso. El tema es que se fuera sin dar una explicación y años después regresa. Ay, René Juárez, cuando dejó la gubernatura de Guerrero, se fue también a París, cuando le dijeron que era narco. Yo creo Perdón, que París... no es de tu partido, ¿verdad? No. Yo creo Es del de al lado. que Francia entonces es un lugar donde la gente que Se la pasa ya se la bien, quiere ¿no? pasar bien La sin ciudad rendir luz. cuentas. En el momento en que regresó Andrés Manuel, pues lo canonizó y lo hizo parte de su partido, porque ya sabemos que él perdona todas las ofensas. Heriberto Rojas Morena. Heriberto, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Buenas noches, como siempre un gusto estar aquí en tu programa. Y saludo cordialmente a quienes me acompañan en este panel y pues con sentimientos encontrados, Nino. Por un lado, el tema de la violencia a los jóvenes que ya mencionabas, la verdad es que es un tema ya que desde hace mucho tiempo se ha venido desatando y ya es preocupante el nivel de violencia. Pero esto derramó la copa. Esta gota, Así es. estos tres han Los hecho tres lo que jóvenes. no pudo suceder con los 43 de Ayotzinapa. Así es, y lamentable, ¿no? Porque además de esto estoy seguro que hay miles de casos de jóvenes que no salen a la luz y hasta ahora están desaparecidos y que sus familias ya aclaman justicia, ¿no? Para ellos mismos. Y por otro lado, digo, por eso menciono sentimientos encontrados, porque bueno, en las encuestas Andrés Manuel López Obrador sigue de puntero con una amplia ventaja. Creo que la gente está razonando que debemos ya de hacer una transformación en este país. No podemos seguir viviendo en esta situación. Y con Claudia, pues también, ¿no? He tenido la fortuna de acompañarlo en estas últimas semanas en sus recorridos y la verdad es que la aceptación de la gente hacia Claudia es bastante... ¿Qué tanto ayuda o qué tanto impulsó a Claudia la presencia de Marcelo? Porque, bueno, gritaban Marcelo, 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 ¿eh? Sí. Se ve que la gente lo quiere. Mira, Nino, ¿O qué sucedió ahí? Yo pienso que ya el tema de Claudia ya es un tema ya que venía de tiempo atrás y yo creo que se gana la candidatura. Pero yo siento que Marcelo era la figura en esos momentos, ¿eh? Cuando llega Marcelo era así como, parecía que le podían haber gritado delincuente o todo lo que tú quieras, pero no le gritaron eso. Yo estoy seguro que Claudia se gana la candidatura por su trabajo que ha venido desempeñando, ha venido trabajando desde el 2000 con... ¿No la había ganado Monreal? No, fue Claudia. Ah, Claudia. perdón, es que la encuesta del PG, la encuesta, cállate, no te metí. Bueno, tú no te van a aceptar en Morena, ¿eh? Es un hecho comprobado y real que sale Monreal, vaya.
hablando un poco en ese sentido. Salió en cuarto lugar, aunque te duela. No, yo no tengo. Para mí esas encuestas está hablando el cuchareadas, señor, no puede- al dedito, lo que diga su dedito, pues eso no es. Esa era tómbola, este no es de... Sí. Bueno, sí, nada más para aclarar y concluir, que sí le sigue pesando a los compañeros de otros partidos que los candidatos de Morena, aquí por ejemplo en la Ciudad de México con Claudia, han sido elegidos por su trayectoria, limpia, que no tienen nada que esconder, que no tienen cola que le pisen, y por eso Claudia hoy es la candidata de Morena. También nos acompaña Damaris Hoyos, ella es de Juntos Haremos Historia. Damaris, mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo quisiera recalcar mucho el tema de la inseguridad porque creo que Está grueso, ¿no? en este momento todos coincidimos, es un punto de encuentro en el que todos coincidimos. Pero de todas las edades, la gente está indignada. Claro, Los mexicanos estamos furiosos. Claro, porque es algo totalmente inaceptable y sobre todo en el momento en que la Fiscalía da a conocer el tema de esos 3 compañeros, hay un sentimiento generalizado denso, se siente, a cada momento que recorremos las calles y que hablamos con la gente, es que esto ya no se trata de candidatos, simplemente la gente ya no soporta las condiciones de inseguridad, incluso en la misma Ciudad de México. Entonces, pues es lamentable. Y como tú decías al principio del programa, está ocurriendo una particularidad geopolítica interesante, ¿no? Con el tema de Nicaragua, con el tema de Venezuela, incluso metería ahí un conflicto estudiantil en Perú, donde la policía también se metió a violar la autonomía de las universidades, están arrestando estudiantes, etcétera. Entonces hay toda una ola de violencia Contra los jóvenes. contra los jóvenes y bueno, en México yo creo que no es un sector específico en el que el crimen esté atacando. Yo creo que a toda la población hemos sufrido de alguna manera violencia, desde asaltos, acosos, etcétera, ¿no? Pero el punto es que cuando se meten con este sector, la respuesta de la gente es otra. Entonces, yo digo, no sé hasta dónde va a alcanzar esto, no me da la lectura en este momento porque están sucediendo cosas simultáneamente bastante extrañas, pero creo que algo se va a desatar, ¿no? Tipo 132, digo, un movimiento encabezado por jóvenes, pero bajo otras condiciones, ¿no? Van a desencadenar en algo y la verdad es que pues se ve también el apoyo hacia el proyecto de nación, el respaldo a Andrés Manuel López Obrador, y ya no es tanto porque sea el candidato a lo mejor que tenga más contenido, etcétera, sino es lo que te digo, ¿no? El sentir generalizado es que ya no soportamos la violencia, al gobierno federal se le salió de las manos todos los conflictos del narcotráfico, en los temas locales también, incluso a los gobernadores de los estados, sea del PRI, del PAN, del PRD, es algo que ya no pueden pues controlar e incluso me preocupa el clima de violencia en el que todos los partidos vamos a hacer campaña porque sí ha habido una persecución, incluso contra militantes de Morena, por parte, sobre todo, del PRD aquí en la ciudad y del PRI en el Estado de México, por ejemplo. Y ya no hablemos de otros estados porque sucede lo mismo. Entonces, está de preocuparse. PRD. Pues a mí me gustaría preguntarle al compañero de Morena, dice que en la ciudad sí se han seleccionado los candidatos por su trayectoria, sin embargo allá en el norte de la ciudad, en la delegación de Azcapotzalco, bueno, no por mencionar nombres, un diputado local, bueno, pues era el entrenador de béisbol de Andrés, ¿no? Y así se decide la candidatura de él, ¿no? Inclusive también veía su nombre en una revista de circulación de la ciudad, como el 6º más faltista hasta ahorita de la Asamblea Legislativa. Entonces, los candidatos de Morena en la ciudad ni siquiera hicieron campaña, esperaron a que la marca los alcanzara y fuera suficiente. Entonces, ¿cómo es posible que esa sea la forma de elegir a los candidatos? Debería ser no por tómbola, no por dedazo, sino por su trayectoria realmente. Bien, respondo a tu pregunta. Mira,
Aquí lo que se tomó en cuenta para escoger a los diputados es que tengan una trayectoria limpia. Yo te preguntaría a ti, no me digas que tú estás muy orgulloso de tener en la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa a Leonel Luna, a Raúl Flores, a un Toledo que la gente del Coyoacán, bueno, ya le sacó todas sus cuentas, donde su hermano pedía cuota para sobrellevar el movimiento de PRD. Digo, entonces, digo, aquí a lo que hablo yo de la trayectoria y de que eligen a los candidatos de Morena es porque tienen una trayectoria limpia, no tienen cola que le pise. Y pues mejor ya ni le seguimos con la bancada del PRD en la Asamblea. Entonces no importa si no asisten a las sesiones, si no presentan nada. Bueno, podemos sacar la lista. Los perredistas, no me digas que también están ahí. Digo, es un tema. Hace rato lo decía, la ciudad creció a partir del gobierno sincronizado del partido del PRD. Mira, es un tema de principios con la ciudadanía. Se gobierna con la ciudadanía. ¿Sí? Se toma en cuenta la ciudadanía, más de nada sirve llegar a la Asamblea Legislativa y estar presente todos los días si no se toma en cuenta, si las decisiones son arbitrarias, ¿no? Se debe de consultar a la ciudadanía y Morena eso es lo que hace con sus candidatos. El PRD llevó la legislatura, las legislaturas. ¿Qué falta ¿Qué falta de qué? De tacto social, de tacto político, de tacto para poder decir, estar en contacto con la ciudadanía es un tema primordial para cualquiera que se dice vivir en un ambiente político, en un ambiente como en la Ciudad de México, pero no se puede dejar de lado el tema legislativo, el tema de las instituciones, porque entonces no sirve de nada el poder estar cerca de la ciudadanía. Los más faltistas en las cámaras definitivamente son aquellos que son en Morena, y eso no lo digo yo, sino están en cuanto a sus propuestas, en cuanto a sus asistencias, los más faltistas son aquellos de Morena. Entonces, dígame usted, ¿de qué manera cree que se equipara o las demandas ciudadanas se pueden trasladar en algo que pueda beneficiarlos a ellos si no hacen el proyecto, si no están dentro del modelo legislativo para poder generar cualquier beneficio a través de las cámaras? Entonces, eso no es ser un representante del pueblo, eso nada más es un escucha y estar ahí nada más para ver cobrando y dándole el 50% de su salario a Andrés Manuel, pero no están trabajando por la ciudadanía, no te engañes. Entonces, es un tema que ojalá lo pudieras tú trasladar para tu partido, porque no es conveniente y no es justo para la gente que confía en ustedes, que nada más le digan las cosas, pero eso no se traslada a la realidad por ningún medio legal, por ninguna institución, porque eso es mentirle al pueblo, como lo ha venido haciendo Andrés Manuel desde que tenemos uso de razón. Bueno. Tengo en mis manos el periódico El País. El periódico El País por lo regular toca temas españoles. Aquí dice y habla sobre la presidenta de Madrid que dimite por lo de los famosos 40 euros, de que se estaba robando o no se estaba robando y no se dio cuenta. Pero en el 2011, 2 cremas, que bueno, pues ahí está el video. ¿Cómo es posible que hayan guardado el video? Todo eso. Pero el titular, las 8 columnas, es para México, no es para Colombia, no es para Macron, no es para Estados Unidos, es para nosotros. El drama de los desaparecidos en México, esto lo puede usted ver ahorita en internet, se mete a internet al País y lo va a encontrar. El drama de los desaparecidos en México se ceba, este es un término muy español, ceba, en los jóvenes. 1 de cada 2 de los 34,000 desaparecidos es menor de 29 años. Oye, ¿eso nos lo tienen que decir los españoles? ¿Que nosotros no estamos enterados? ¿O que nosotros no estamos informados? ¿O todo lo que llega de los Estados Unidos, del New York Times o del Washington Post es para que nos digan cómo va lo de los 43? Y por el otro lado, este asunto que a mí me deja en verdad preocupado y angustiado. ¿Por qué los españoles tienen mayor información que nosotros? Sí, pues, es como te decía, ¿no? A mí la lectura hasta ahorita, o lo que yo alcanzo a ver es que algo va a estallar. ¿Algo es qué? Un movimiento encabezado por los jóvenes que se monte la coyuntura electoral porque, o sea, justo se da en un momento específico, como también pasó lo de los 43. Recordemos que lo de los 43 también sucedió cuando teníamos el tema de la discusión sobre la reforma energética. Estalla el conflicto politécnico. Entonces, Pero los 43 lo dejaron. Fue una confusión. Lo abandonaron, no le hicieron caso, no se percataron de lo grave que era. Es más, Osorio Chong dijo que era un problema regional. Exacto, y volvieron a decir lo mismo. Esta vez volvieron a decir lo mismo, que era un problema local, que eran estudiantes que estaban en un lugar
inadecuado, ¿no? En una Se situación. habían equivocado en el autobús. Sí, no puede ser, o sea, siempre la culpa la tienen las víctimas y no quienes ejercen la violencia sobre Estos ellos. 3 jóvenes, cuando se hizo la carpeta de investigación, se dijo que a lo mejor estaban involucrados en narcotráfico y después tuvo que salir alguien de la fiscalía, una mujer, a decir no es cierto, no tienen nada que ver estos jóvenes. No, porque luego sale el brillante Ricardo, intelectual, por ejemplo, de Ricardo Alemán, a decir que la tía del amigo, de no sé quién, del primo, de uno de los estudiantes que estaban ahí, tenía nexos con narcotraficantes y que entonces, pues básicamente los culpa porque estaban en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado y pues básicamente les echa la culpa de que los matara. Entonces, la gravedad del asunto es de qué forma está respondiendo el Estado, pero también de qué forma vamos a responder Los nosotros. mataron porque estaban haciendo la tarea, como decía Gam. Exacto, entonces también hay un discurso que se ha insertado mucho en el sentido común de la gente, que es, bueno, el cambio comienza en uno mismo, pero miren, los mataron por estar haciendo la tarea. Sí hay que exigirle a nuestras instituciones, sí hay que exigirle al Estado que cumpla con su deber cuando no nos pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad ni a los estudiantes ni a los jóvenes. Es realmente aterrador, a mí me aterra, independientemente del proceso electoral y que claro que tiene mucha importancia, hay que poner los ojos sobre el clima de violencia que estamos viviendo todos los mexicanos en En general. Guadalajara no están acostumbrados a las marchas como nosotros. Pero Y sin ellos embargo, una respuesta están de los sorprendidos estudiantes. de la cantidad de gente que va llegando. Primero se hablaba de estudiantes y ahora de personas que se están La ciudadanía acercando. está La respondiendo, ciudadanía. claro. Alonso. Creo que necesariamente tendríamos que hablar de la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, ni no. Y hay una prueba muy clara que pasó hace un par de días. Una de las, digamos, intérpretes de López Obrador, Olga Sánchez Cordero, la propuesta de él para la Secretaría de Gobernación, saca un artículo en Milenio y dice, no, el Congreso será quien decida en materia de la amnistía, de limitarla, etcétera, como tiene que ser el proceso de una ley de amnistía, etcétera. Pero siempre hay una declaración del López Obrador en el sentido contrario, siempre. Nada más tienes que googlear amnistía López Obrador y uno se topa con que hace más o menos 2 meses dijo, López Obrador propone que amnistía a delincuentes se decida en consulta ciudadana. Entonces, ¿qué tenemos aquí, Nino? O sea, tenemos aunado a la confusión interna, no se diga externa, en el debate a nadie le quedó claro qué es la amnistía. Pero recordemos el dato que te di hace unas semanas aquí, en 461 páginas del proyecto de Nación de López Obrador no se menciona una vez la palabra amnistía, para que se den cuenta de qué grado de ocurrencia que le sacan en un chacaleo después de un evento en Guerrero y dicen, no, pues, y no descartamos también una amnistía. Y de ahí los intérpretes de López Obrador que se dedican a dar maromas argumentativas para moldear un poco estas ideas dispersas, ¿no? Y bastante confusas. Yo te voy a decir cuál es el... Oye, pero en la Asamblea votaron algo así como una amnistía. No, no es algo, es una amnistía, pero no es algo así. Ni. Te voy a decir cuál es la laguna No tenía por qué principal. sacarlos. Evidentemente... A ver, amnistía e indulto es diferente, ¿eh? Sí, Antes de sí, que sí, los sí. toques. El tema, te voy a decir una de las muchas lagunas gigantescas que tiene el tema de la amnistía. A ver, uno de los varios eslabones que menciona, por ejemplo, Sánchez Cordero y otros intérpretes del López Obrador, que son los jóvenes halcones, jóvenes que usan de mulas transestatales para mover droga, campesinos de la amapola, etcétera. Estos eslabones, por si no lo sabía López Obrador y su equipo, son altamente sustituibles. Entonces, ¿qué pasa? Si no atacamos el grado de atracción, entiendas el dinero, de estas mafias, se van a suplir rápidamente estos eslabones. ¿Por qué? Porque una amnistía, por definición, está acotada a un límite de tiempo. Pon tú que dices, vamos a agarrar y amnistiar de aquí a 6 meses o lo que haya pasado entre este periodo y este periodo. ¿Y esos qué? O sea, me queda claro que a ellos, en particular, a los que entran en esa amnistía, pues les das otra opción.
pero pensar que no son altamente sustituibles es ser bastante ingenuo. Se va a ver rebasada en cuestión de tiempo una amnistía en ese sentido. Entonces, a ver, creo que ciertamente inserta el debate, pero creo que lo mete a partir del debate del domingo pasado, por las malas razones, por no saber explicarlo. Hay otros que dicen, es que él no tiene que saber exactamente o no tiene que decirla perfectamente su definición de la amnistía. Oye, a ver, entonces, ¿de qué se trata? O sea, da un ejemplo hoy Gerardo Esquivel, que es alguien que respeto mucho, que dice, un director de orquesta no tiene que saber cómo se tocan todos los instrumentos, haciendo una analogía y justificando la ignorancia de López Obrador para con distintos temas. Pero un director de orquesta, Nino, sí sabe cómo se escuchan cada uno de los instrumentos, cuál es el tiempo de cada uno, tiene ese mínimo de conocimiento. No dice una cosa como Olga Sánchez Cordero y otra dice él en un evento. ¿Has visto a los campesinos de Chilpancingo que están sembrando amapola? Los he visto. O sea, ¿Has visto o sabes conozco un a qué poco se la dedican? problemática, sí. Porque se están muriendo de hambre. Es su único método. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, que no pone en riesgo aparte su vida, porque si ellos no... No están cometiendo ningún delito, cuidado. Sí, no. No pero- están cometiendo No, delito. pero si ellos están en una situación en donde si no entran al juego que se juega en la Sierra de Guerrero, pues son fácilmente sustituibles porque tan fácil llega el narco y puede apropiarse de los terrenos y hacer lo que se les dé la gana. Oye, la amnistía se da en Estados Unidos porque ese autobús de Estrella Roja que llega a la frontera llega con la amapola para la droga, para hacer la heroína en Chicago. ¿Cómo llegó el autobús ese con toda esa droga hasta Chicago? Porque ellos administran el asunto. Nosotros tenemos 200 y tantos mil muertos y tenemos un verdadero desmadre. Y es por eso que yo redacté en cinco puntos por qué Andrés Manuel perdió el debate. Y la primera es, llegó a nadar de muertito con silencios evasivos que le causaron una cantidad de críticas, creo que fundamentadas, porque a final de cuentas él no supo contestar y nada más fue pasando, no entendió cuál es la dinámica Iba del debate. flotando, iba Sí, flotando. y no entiende o le gusta no le gusta pasar de esta manera dentro de los debates porque él no está acostumbrado a ellos. En el tema de la inseguridad y la corrupción, sus propuestas fueron pobres, nulas o prácticamente no hubo propuestas en tema de inseguridad y corrupción. No supo, como ya bien nos comentaba nuestro compañero Tamés, no supo explicar el tema de la amnistía, que es algo que va muy de la mano a lo que comentábamos al principio del programa, el tema de la inseguridad en el país. Tercer punto, es verdad que, o sea, ¿Por qué votó parece entonces broma. la Asamblea? Porque ya sacaron a los que estaban quemando ahí Palacio Nacional cuando en el año 2012 llegaron e incendiaron la puerta Mariana o no sé cómo se llama esa puerta. A ver qué pasó. ¿Eso es amnistía o no es amnistía o qué sucedió? ¿Por qué los dejaron? Y la otra, que ya no te pueden llevar detenido. Sí. Entonces, no explicó, porque yo creo que ni siquiera él Ya sabe vamos lo a que se amnistiar refiere. también a estos. A todo mundo, o sea, aparte, ¿qué tiene si es amnistía, pero le van a cortar la mano? O sea, no entendemos ese tema de cosas nosotros. No digas otra vez eso, porque yo no quiero un gabinete manco. No, pues no. No es se una- rían, si se van a reír no vuelvo a hablar. Su respuesta hablando para en el serio. tema de seguridad, bueno, para su estrategia de inseguridad en México, fue la de invitar al Papa. ¿El Papa qué sabe de estrategias de inseguridad? O sea, tanto es el no saber, tanto es la ignorancia de Andrés Manuel, Es que el él vocero de pretende... 800 millones de seres humanos. No hay nadie como el Papa, cabrón. Y él seguramente tiene una gran estrategia para combatir la inseguridad en México que no la tiene nadie. En temas de corrupción, pues vaya, no podemos olvidarnos de Bejarano, no podemos olvidarnos de Ponce. Y él criticó mucho el tema de fiscal carnal, pero no se da cuenta que dentro de su proyecto de nación escrito prácticamente con las mismas palabras dice que el presidente va a ser el encargado de designar al fiscal. No, él dijo a Batis, a su Bueno, compadre. Entonces Es va a su ser juez y cuate. parte y no va a tener ningún problema en el momento en que digan es que ya no queremos que tú sigas en el cargo. Y el último punto en el que me gustaría, por el cual perdió el debate, es que tampoco explicó el nepotismo dentro de Morena. O sea, ¿cuánta gente hay trabajando dentro de Morena? Y el señor pasó flotando y se hizo como que no pasaba nada y al final de cuentas agarró sus cosas y se fue lo de los hijos. Entonces, Lo de los hijos, no te metas con Yunes por lo que más quieras, no. porque él le va a heredar a su hijo. Y no, simplemente nada más agregar. Me gustaría escuchar de los compañeros de Morena cuál es su propia definición de la amnistía, porque seguro tienen una diferente cada uno. Entonces,
A ver qué ¿Por qué- opinan por- de la medida. ¿Por qué crees que tengan algo diferente? Porque ni Andrés. Oye, déjalos hablar. Cuando los escuches dices que dijeron algo Ah, ok. diferente. No, por eso les pregunto. Eres clásico priista, ¿eh? Clásico priista. Eric Martínez Gasca, PT. ¿Por qué se quedaron a hacer quórum para que Gamboa pusiera a 2 del INAI por culpa del PT? Bienvenido, Bueno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nino, por el Así espacio. que llegando, dice, ay, en la No, madre. y qué bueno, porque la verdad es que con esos argumentos, la verdad ¿Por qué es que se quedaron? Fíjate que el hecho de que... Los entabearon, les dieron No, para dinero. nada. El Partido del Trabajo siempre ha seguido una línea de defensa a favor de las clases O trabajadoras. sea, y del apoyaron pueblo, a y del Emilio pueblo, Gamboa. Y del pueblo. Emilio Gamboa y todo su séquito de personas en la bancada del Partido de Revolución Institucional, pues seguramente vieron ahí el truco para poder hacer ingresar este tipo de propuestas al INAI, y pues aprovechando que los compañeros del Partido del Trabajo siempre están ahí para poder trabajar y que se vea la presencia del El PRD y el PAN les dijo, vámonos para que no haya quórum. Y los otros dijeron, nosotros somos Primor. No entiendo qué es eso. Bueno, Primor seguramente es un invento de muchos otros medios. ¿Pero por qué se quedaron? El Partido del Trabajo. A ver, ¿por el qué Partido se del Trabajo- quedaron? Metieron a 2 empleados. Había que discutirlo y como Pero tal. si ustedes se con el salían, quórum. no había Que se quórum. votara a favor es otra cosa. No, pero el si- simple hecho de que haya quórum o no para poder llevar a Se cabo. salen el tema ustedes y se cae el quórum y entonces Emilio Gamboa no se sale con la suya. Pero seguramente los que estaban de tu partido los entabearon. No tenemos evidencia clara de eso, y de ser así, pues tendría que... Se quedaron por buenas votarse gentes, por porque hay que responsables. cumplir con el trabajo parlamentario. Ahora, con lo que estaba Oye, hay que avisarles que ese no es trabajo parlamentario. Ese es trabajo parlamentario para Emilio Gamboa, que les dio su dinero. No podemos decir que hayan dado dinero del Entonces, Partido ¿por qué se Revolucionario Institucional quedaron? por el trabajo, porque hay que trabajar. La dentro gente de está Cámara. enojada. No, con y la gente ustedes. sigue. No, y no, Porque no, dicen no que creo lo que hizo Guadalupe de no creo robarse que estén 100 enojados, millones. no, así no se estén llama, ¿no? enojados con nosotros. La Están del PT, enojados, ¿cómo se llama estarán Guadalupe? enojados Que es con- Rodríguez, ¿no? Esa se robó 100 millones y ahora ustedes se quedan ahí para sentados. nada. No, igual. Ya quítate tu esa, ponte mejor PRI. No, imagínate. No, mira, aquí también hay algo bien interesante que hay que platicar. A ver, amnistía. Sí, y sobre ese A ver, amnistía. Sobre ese tema vamos a versar. Pues mira, la amnistía, bien lo ha comentado el compañero del Partido de Revolución Institucional. Todos y cada uno de nosotros tenemos un entendimiento muy propio de lo que quiere decir no, la palabra amnistía. Permíteme terminar Amnistía la nada más idea, quiere decir pero hay una- una definición. Mira el diccionario lo que dice. Tiene 3 versiones ni 5 versiones. Hay una sola Bueno, según el acepción. diccionario que tomes también, porque el hecho de que haya palabras ahí rebuscadas para darle un sentido u otro. Oye, ya cuando cosecha de mataron cada a cuando los militares mataron allá a estas personas, a estas 22 personas en Ayotzinapa, ¿cómo se llama lo del Estado de México? Tlatlaya. playa, sí. Dijeron, nosotros dimos instrucciones de someter. ¿Qué quiere decir someter? ¿Matar? No. ¿Qué quiere tiene decir? que ver, no, pues someter tendría que ser el tenerlos en un espacio únicamente inhabilitados. Las dos acepciones son válidas. Entonces, los militares de allá pensaron que era matar a los 22. Bueno, y en el caso de la amnistía. También, tiene que ahí, ver- ¿cuál es tu versión? Bueno, en el caso de la amnistía es otorgarle sí un perdón a las personas ¿Ya? que han contribuido ¿Ya? de una u otra forma por medios que los han orillado de manera, o sea, que los han obligado, que se han visto directamente obligados a Los realizarlas jóvenes. para poder también subsistir. ¿Cuál es el problema? Aquí lo que los compañeros mencionan es que pues, son fácilmente sustituibles. Por supuesto, no les interesa a la gente. O sea, no importa si las personas se dedican a una u otra cosa, son seres humanos en primer término. En segundo lugar, sí. Se vieron Oye, orillados a perdóname, eso por la todos desigualdad, somos por el hambre. Todos. Claro, pero somos a ver, por sus ejemplo, Nino, a ti Ahora te han odiamos a la ¿tú te gente. has visto orillado a ese tipo de situaciones? No, ellos tienen una necesidad que solventar. En primer lugar, necesitan comer. La desigualdad los ha orillado a ese espacio. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades, Claro. por la falta de garantías, porque no hay educación y porque tampoco hay Porque el fuentes de PRI se trabajo quedó con dignas toda la para ellos. lana, cabrón. Uno. Dos, el problema no es únicamente el por qué lo están haciendo, sino también tiene que ver dónde están los cuerpos de seguridad que deben de garantizar la paz en cada uno de los Están poblados. cooptados. Seguramente. ¿Y quiénes son los que han permitido eso? Pues bueno, volvemos y generamos este círculo vicioso. Entonces, el hecho de que estas personas se hayan visto en la necesidad de realizar estas actividades, pues bueno, tiene que haber un mecanismo para que ellos
que ya han sido identificados y que se sabe que están colaborando de esta forma, puedan reintegrarse a la sociedad. ¿Y cómo es? A través de este tipo de propuestas. Ya lo han mencionado también, el Congreso tendrá que trabajar en ello, por supuesto. O la porque es una consulta, ley de amnistía. porque lo dice López Obrador, ¿eh? Ojo, ojo. También esa es otra cosa. Ustedes sesgan a la población queriéndole ¿Enseño la nota? No, No, claro. bueno, Él lo no, pudo bueno, haber dame dicho, él lo pudo cuerda. haber dicho sin ningún problema. Dame Pero cuerda. de eso a que se lleve a cabo, porque simplemente el señor lo dice, hay instituciones. O ustedes Entonces, también engañar están a la diciendo gente. con esto que las Uno a instituciones uno. existen. No, Entonces, sin en ese echar tenor- montón, Prián. Sí, no, entonces en ese tenor, pues bueno, hay que comenzar por ahí. Si existen las instituciones y que se están respetando y que el licenciado Andrés Manuel las va a respetar, caray. pues bueno, entonces tenemos que hacerlo desde esa línea. No puede ser que se tomen decisiones arbitrarias. Muéstrame el mensaje, No, seguramente te la voy aparece, a mostrar. Pero no, O sea, no tengas duda. Hay Allá un lo congreso ¿Qué de la dice? Unión. que Animal va a- político. López Obrador propone que amnistía a delincuentes propone. se decida en O sea, consulta ciudadana. Si tu nivel Olga de Sánchez decir que es una Cordero propuesta es un hecho, dice que no, están que va a ser el perdidos. Congreso. Ese ¿A es un quién le problema vamos con a creer? ustedes. A Olga Otra Sánchez cosa, déjame terminar. Y otra cosa, porque Nino, no y es otra cosa, intervención, otra cosa. compañero. A ver, hay que respetar también pensar- el límite de pensar- participaciones, porque si van a sesgar la opinión pública de esta Es que forma, no es sesgado, la lo llevas dijo, bien. Eric. Lo dijo y lo propone, es una propuesta. ¿Dónde está el sesgo? De que ¿Dónde está el eso, sesgo? Que ustedes ya lo están dando a entender que ese es un hecho. Entonces, Eso ¿a no quién es. le creemos? A Olga. Hay que crear las instituciones, Ay, no necesariamente híjole. las personas. Qué por original, mano, en serio. Claro, a ver, por eso- Nino, bueno, ya vas. ¿Tú le crees a Olga o no le crees a Olga? A ver, vamos con las mujeres. ¿Le crees a Olga? No le A ver, soples. Amnistía. Vamos a- Pero ya salgamos de amnistía porque nos acabamos de meter en un No, la gente tiene que embrollo saber que a nadie o no le qué es. importa lo que es amnistía. La amnistía- Sáquenlo de un diccionario. Sí, no, es importante, yo creo que sí debatir el tema. Digo, qué bueno que lo vuelven a sacar. Se perdona el delito, no la pena. O sea, sí, eso lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que es la propuesta más inteligente que pudieron haber dado. ¿Para tranquilizar? Para pacificar el país. Nosotros necesitamos una propuesta distinta a la que siempre traen el resto Matar de a los todos. partidos. Es que vamos a incrementar el presupuesto a seguridad, pero eso ya pasó. Tenemos un 2.5% de recorte a la educación que se lo pasaron al aparato militar. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos al Comando Sur entrenando al ejército. ¿Qué tiene que hacer el Comando Sur entrenando al ejército mexicano? ¿Qué tienen que hacer los estadounidenses aquí? No sirve, es una guerra cantada contra el narco donde los muertos los puso la población. A ver, entiendan, o sea, pónganse un momento del lado de las familias que perdieron Exactamente seres es lo que- queridos. lo que se Pongámonos intenta. un poquito del lado de esas familias que tienen que entrar a trabajar en los cultivos de amapola, de Ustedes los quieren marihuana. amnistiar. No, a ver, no estamos defendiendo a los delincuentes y eso se tiene que castigar. O ¿Por sea, qué te lo llevas a tu realmente partido? a los que sí son No sean delincuentes misóginos. sí hay que castigarlos, pero la amnistía no está pensada en... Entonces, ¿qué es, Damaris? A ver, los delincuentes no son los campesinos que por falta de oportunidades se tuvieron que ir a trabajar en ese sentido. Los delincuentes Oye, no espérame, es la per- los no son las delincuentes son los personas- campesinos. Tu gobernador es del PRI. ¿Por qué no los ha metido a la cárcel? Por Si favor, es del que PRI tu gobernador. Son una bola de incongruentes, son una bola de incongruentes, porque la población, nosotros sí somos siempre los delincuentes, los violentos, los vándalos, pero eso solo pasa en México, ¿no? Porque si fuera en otro país, y ustedes, como Venezuela, por ejemplo, porque no dejan de sacar a Venezuela en toda la campaña de guerra sucia realmente mediocre, porque la gente ya ni se la cree, nadie cree que podamos estar peor que Venezuela cuando sales y te secuestran. O sea, pongámonos de verdad de O sea, un lado de las ¿tú crees que familias que Venezuela está perdieron. mejor que México? Claro que sí. No hay temas. O No hay sea, temas, no hay- aquí, no hay temas, mira, y México, hablando de números. México tiene más muertos que, Eso que un quedó país grabado, en guerra. Damaris, no que seas un país en así. guerra. Y son situaciones totalmente distintas a las de México. No, tenemos Rojas. un bloqueo económico, por ejemplo. Nino, yo voy a responder a tu pregunta. El por qué los gobiernos del PRI no han metido a la cárcel a los delincuentes. Ellos dan una amnistía de facto, Nino. Es decir, tenemos el claro ejemplo de que Enrique Peña Nieto sacó a Quintero. A Fox se le escapó el Chapo, ¿no? Y te puedo nombrar una lista tremenda, porque ellos, el tema de la amnistía que estamos tocando es regular. Moreira es amnistía porque él es narco. Está mencionado por el FBI que lo están buscando a Humberto Moreira y nosotros decimos que no. Yo te podría mencionar una lista larga, desde el más claro ejemplo, Anaya
que sale hoy, bueno, salió la nota Ahí que va. lo están investigando en España por recursos que está aplicando. Claro. El señor tendría que estar en la cárcel y no tendría que estar de candidato Así a la es. presidencia. Hay un procedimiento. Enrique Peña Nieto tendría que estar en la cárcel y sin embargo es presidente ahora, ¿no? Ellos hacen esa amnistía de facto. Eso, Pan. Hay que no, Pan. es que desestimar a las instituciones y decir, es que tal persona tiene que estar en la cárcel ahorita, a ver, espérame tantito, tú para empezar no eres ni siquiera quien tuviera que tomar esa decisión porque es cierto el tema que en Europa están haciendo investigaciones, pero un ¿Por qué tema llegó a medular. Europa? un te- ¿Quién lo mandó a Europa? Pero a final de cuentas es un tema que si no se Pues es que demuestra, tiene que si no hay recursos todo el temas, mundo. o sea, Te yo te puedo acompañar a ti en este momento ahorita levantar una denuncia y decir, ¿sabes qué? Es que tú tienes enriquecimiento ilícito, pero si no justifico y no tengo las pruebas para poder decir si es cierto o no es cierto, tú no vas a tocar la cárcel nunca. Y es lo que está pasando ahorita con Anaya. En Europa dicen, es que lo están investigando por temas, el primero que va a levantar la mano para decir que pague, si en un momento dado se demuestra que él tiene nexos y que está lavando dinero de esa forma, voy a ser yo, independientemente de que sea una persona y que vaya en la candidatura para la presidencia que sea de mi partido. Entonces, no entremos en ese tipo de cuestiones porque hay que seguir una dinámica que es lo que son las Pero instituciones. también dijo Peña. A ver, PRI. A ver, Lino, Dijo Peña. A ver. Mencionó Peña. simplemente mencionó al presidente. terminar la idea No, que... mencionó al presidente. Nada más respóndele y vamos No, a tu idea. o sea, lo voy a responder, nada más deja hilar porque estamos hablando de la amnistía y luego cambió el tema. O sea, No, cerrar no te de la cambió el amnistía. tema, nada más A dijo ver, que lo metieran a la dicen que es un cárcel. dicen que es un mecanismo que va a reducir la violencia. Hay que remitirnos de nuevo a quiénes son los sujetos pensados para entrar en esta amnistía. ¿Quiénes? Mulas transestatales, jóvenes halcones, campesinos de la amapola. Ellos no son los que generan los homicidios. Ellos no hacen descabezados y balean a la población. O sea, pensar que simplemente amnistiando este sector de la población, que va a ser altamente sustituible con el tiempo, o sea, va a haber alguien más porque van a seguir teniendo dinero los cárteles, tanto los, digamos, regionales como los ya más enquistados en los municipios, van a seguir teniendo dinero. Entonces, ok, el joven va a estar amnistiado, por ende tiene que estar acotado un periodo de tiempo. Después de eso, ¿qué? El relevo viene y ahí va a estar el mismo problema. Eso no va a reducir Espérame, no. violencia. Espérame. Dijo Peña. No, no, es loco. Alonso. A ver. Alonso, A ver. que Peña es responsable y que tenía que estar en la ¿Peña es cárcel. responsable de qué? No está, bueno, no estás entonces en el programa. A ver, no, pero- repítele que Peña dónde debe de Y estar. la situación simplemente, cárcel. para A ver, terminar está lo de la diciendo. amnistía, una mala idea, Escucha. sea de Morena, sea del Alonso, PRI, sea del PAN, Alonso. es una mala idea siempre. Alonso, estás muy peje. No hay A ver, barras. no, ahora sí, ¿qué? Que Peña tendrá que estar en la cárcel. No, digo, según- y puse el claro ejemplo, digo, tocando el tema de la amnistía, de que liberó a Caro Quintero, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos que podemos señalar. ¿Lo Entonces, liberó él? bueno, pues en su gobierno. Caemos al bueno. mismo tema de que es un tema Las de instituciones son instituciones. priistas. Entonces Se preguntó caemos... a él, no a ti, Prián. A ver, Por favor, compañero. simplemente no hay que perder de vista quién es López Obrador y quiénes son sus asesores. A ver, tenemos ejemplos clarísimos. Pero te preguntó de Peña, que le contestes. Sí, por eso, pero ¿qué te puedo decir? A ver, tú no eres juez para Ya, determinarlo. eso. Yo creo que sí, por supuesto, el tema de la Casa Blanca debe indagarse, el tema de Odebrecht también, por supuesto, por el bien de este país, no es un tema de partidos, va más allá y hay que combatir la corrupción. Ahora sí que por cliché, pero donde tope, claro que sí, por supuesto. Ahora, el tema de la incongruencia de López Obrador, perenne, siempre está ahí. A ver, tenemos en el Colmex diciendo a Carlos Ursúa su propuesta para Hacienda. Sería, lo cito, un fuerte despropósito echar atrás la reforma energética. Pero tienes a López Obrador diciendo, vamos a cancelar la reforma No dijo energética. Eso también lo dijo Javier Cuauhtémoc. Delgado. Eso lo dijo también Cuauhtémoc Javier- Cárdenas. Oye, Javier- espérame. Cuauhtémoc Cárdenas también dijo que le dieran marcha atrás. Javier Delgado, iba a votar el en representante pleno con la reforma, o sea, que hizo la plataforma agropecuaria de Morena, dijo en el foro EF Agro, que organiza el Financiero, que los precios de garantía medida que se usó la última vez en el sexenio de López Portillo y después quebró el país junto con lo de control de precios a la gasolina, dijo que no es tan buena idea someter la producción agropecuaria a un control de precios. Va López Obrador y dice en distintos, tanto en el libro como en el Proyecto de Nación, que debe hacer un sistema de control de precios como el sistema alimentario mexicano, que fue un fracaso de López Portillo. Entonces, a ver,
claramente hay una... Pero eso tenía que ver con el gasolinazo. Él dijo que los gasolinazos no deberían de continuar. ¿Tú estás de acuerdo con el gasolinazo? Yo creo que fue una medida responsable, terrible. ¿Responsable de quién? No, se tenía que hacer. ¿Pero por qué? El subsidio está más... El subsidio a las gasolinas, Nino, Es está para más los ricos. comprobado que es regresivo y que beneficia al tope de la pirámide O socioeconómica. sea, a los ricos. Slim ahorita está beneficiado. Son los con que eso. más usan coche, Nino. ¿Tú eres rico? ¿Tú eres rico? No, ¿Tienes coche? no. Ah, pues es pobre. ¿Tú eres rico? ¿Tú eres rico? No. ¿Nadie tiene coche? Como si el O sea, tema de la o sea, los gasolina negocios no únicamente usan autos. defendieran los Y el segundo coches. piso A ver, también es para los otra coches. vez, Creo que en el ¿no momento saben que cuáles hablas son de los que derivados del petróleo? la gasolina Por favor. siempre se ha dicho que es inflación, altamente inflacionaria. Sí. Altamente inflacionaria. Y les valió madre. El aumento al precio de la gasolina estaba para el 2018, así lo dejó Carstens, no para el 2017. ¿Por qué lo movieron desde el 2017 para deshacerse de Pemex? Pregunto. Pues es que es una medida completamente desproporcionada y los conceptos también van un poquito ahí veladamente erróneos. Te lo voy a decir en estos términos. Tú mencionas que López Portillo en el 77, por ejemplo, que además se concatena con una reforma política pues, interesante en ese momento, la ley López que le llamaban, también hubo esta situación de los precios en el petróleo, el cómo cayeron y que por el déficit inflacionario que generó, la moneda se devaluó de tal forma que llegamos hasta un tope de casi más allá del 300% en el déficit económico. En ese Sí, tiene un proyecto de Estado como palanca de desarrollo. Lo Porque mismo que dice López Obrador. Continuó. Que López Obrador llame sus ideas nuevo modelo económico es una permíteme hablar ridiculez, y terminamos con tu ridiculez. idea, si te Oye, parece. ¿cuál López Ese es modelo el económico bueno? ya quebró al país. Claro, quebró el país porque... ¿Cuál López es el bueno? ¿El López Obrador o López Portillo? Ya no sé cuál está peor, ¿eh? País. Los dos Lo son quebró malas. por la corrupción y por el nepotismo que perduró por esos años. Es que no Ahora, ¿cuál es la eso? diferencia? En primer Son malas lugar? decisiones económicas, Es combatir Eric. la corrupción. Ese es el principal. Oye, la gente está enojada por los gasolinazos. ¿Sabes qué es lo que te está a nadie nos costando? gustó, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema de MIT? Ah, bueno. Los gasolinazos. ¿Sabes cuál es el problema de MIT? claro. El SAT. ¿Sabes cuál es el problema de MIT? Todos los corruptos, No, la estos política rateros económica, delincuentes del PRI. Es increíble que nunca se diera cuenta Con cómo que se- salga con el mejor discurso no gana. Trae así una baldosa encima. Ahora, ¿cuál es? Nino, pero venimos, y dime si no es cierto, ya probamos un modelo económico hace 20, 30 años. Con circunstancias similar- distintas actuales. Similar a lo que está proponiendo Andrés distintas a Manuel. lo actual. Con muchos mejores precios del Pero, petróleo, no, y a creo. final de- Pero al igual principio. cayeron. Como en A este final de momento que el cuentas, estamos hablando de un modelo económico, teníamos un modelo económico basado en lo que estábamos justamente hablando, en los precios de la gasolina Completamente de acuerdo. topados, en el precio de agropecuario economía mixta. topado. Entonces, Economía mixta. y probamos que es un sistema fallido y en Cuando un hay momento corruptos dado, al interior y en de un las- momento de las dado, dime un ejemplo a nivel mundial que le funcione un esquema como el que está proponiendo Andrés Manuel en ese sentido. A ver, no hagamos de Andrés Manuel, vamos a la docena trágica. El precio del petróleo estaba por arriba de los $100 por barril, Claro. pero llegaron los panistas, los de tu partido, y se robaron todo el dinero. Dime dónde están los excedentes petroleros. ¿Se los robó Marta Sagún? Digo, ¿Se propiamente los se robó los robaron Felipe los Calderón? Porque además se lo sacan diciendo que Agustín Carstens... ¿Quién se los todos robó? excedentes ¿A de dónde quién están? sabe. No me digas que los metieron, pues ¿a dónde? ¿A las Afores? No es solo eso, porque esto fue acompañado de un desmantelamiento del aparato productivo. A ver, entendamos también algo, la política económica se entiende en un marco geopolítico y eso es lo que no entienden los economistas de Yale o Yale, como se pronuncie, ¿no? No entienden. Yale. No entienden de verdad que hay condiciones geopolíticas específicas a nivel mundial. Cuando tenemos un precio de petróleo alto en determinados momentos, incluso sucede que México se convierte en uno de los principales exportadores a países que están en guerra y que necesitan del petróleo para los derivados petroleros, porque no solamente es la gasolina, Andrea Legarreta o Margarita Zavala, por favor entiendan, la gasolina no es el único derivado del petróleo, necesitamos toda una cadena productiva que en nuestro proyecto de nación sí planteamos reactivarla y se necesita porque nosotros importamos
combustibles. Todo, o sea, no producimos nada, no tenemos Ahí está, un aparato tan corto. productivo, está totalmente desmantelado. Y eso se traduce en una falta de empleos, eso se traduce en que hay una disminución de los ingresos fiscales. Tan corto y arcaico, entonces, es el modelo económico que plantea que hay Andrés que Manuel. ¿Lo me desmantelar- permites, por favor? Claro. Tan corto y arcaico es el modelo económico y de desarrollo que plantea Andrés Manuel López Obrador, que empezando que él dice que no tiene ningún chiste sacar petróleo porque nada más hace hacer un hoyo, desacreditan todos aquellos que estudiaron ingeniería porque son los imbéciles, porque ellos, cualquiera podría sacar petróleo. Verde. Entonces, Es muy sencillo. No, el que dice que soy imbécil. A ver, PRD. Es muy sencillo entenderlo desde la perspectiva de que este modelo no tiene alcances durante muchos años. O sea, no vamos a seguir explotando energías fósiles, de combustibles fósiles. La discusión tendría que ser al futuro, ¿no? Tendría que ser con energías renovables. Y en el proyecto de Nación, pues se propone volver a activar esta industria. No, también está planteado un modelo Claro. de energías renovables. ¿Y no A ver, chocan? no se puede- ¿Hacer no se refinerías? puede hacer, Va es que no se puede hacer un Exactamente, es modelo de incongruente. transición energético de un día para otro. También Y por eso sería vas a una construir 3 también plantas sería de una petróleo, en donde cuando ya irresponsabilidad sean funcionales, pensar no va a que servir. se Porque puede si hacer no- un modelo de transición energética a en ver. ese sentido, cuando no solamente la energía depende del petróleo. Hay un montón, a ver, entendamos, hay un montón de La derivados ropa. petroleros que se necesitan. Tiene derivados. Sí, a ver, pero A mí, sí ¿sabes tiene qué que me haber preocupa? una compaginación ¿Sabes de qué me otra forma de preocupa? energía. Que lo de Odebrecht, por ejemplo, por 10 millones y medio de dólares se va hasta el 2023 encriptado, porque no quieren tocar a Emilio Lozoya, porque el dinero que recibió Emilio Lozoya de Meneses, el director de Odebrecht México, era para la campaña política de Peña. Eso no se toca. No lo alcanzo a entender. Simple y sencillamente también abonando lo que decía Damaris, y es un hecho, el modelo de transición, en primer lugar, se tiene que hacer desde el punto de partida principal. ¿Quién te garantiza que tengas mayor eficiencia de uso tecnológico? Los combustibles fósiles siguen siendo el que mayor potencia y mayor poder calorífico te dan comparado con cualquier otra energía. Tú no puedes mantener una siderúrgica simplemente con energía eólica. Discúlpame, pero si esa es su percepción del futuro, la verdad es que están bastante alejados de lo que es el conocimiento mínimo básico de ingeniería para entender cómo funciona esos sistemas Perdón, ingeniero. renovables de energía o de tecnologías verdes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro que hacen falta de refinerías porque otra vez el petróleo no es igual a gasolinas, plásticos, tecnología. ¿De dónde crees que sale el material para la extracción del metal pesado de las celdas fotovoltaicas? Entonces se necesita de ese circuito energético básico para poder Pero las reactivar la refinerías economía. son para gasolina, no No, para no es otras. cierto, es para muchas otras, querosenos, para también el coque de las termoeléctricas, para generar energía eléctrica, gas natural. No te sesgues únicamente con gasolinas. Las refinerías no hacen En únicamente México, ¿cómo eso. se utilizaría? Precisamente como te lo estamos ¿Cómo es la enombrando. industria? Ahora, ¿Qué- actualmente tienes toda la razón, sí, la industria está tiene la inactiva. industria? Por ¿A eso, poco Uno por uno, plantea, ¿Cuál es el- plantea. ¿Qué necesidades tiene la industria si con lo que se tiene ya hay una industria en marcha? Tú No dime más si bien la manufactura por es- gasolina. Déjalo terminar. ¿No es más bien por gasolinas que se plantea la construcción de las refinerías? Responde. A ver, en primer lugar, el hecho de que la manufactura en México exista no quiere decir que sea industria mexicana. La industria mexicana es de transformación de materia prima. Nosotros ensamblamos cosas. Eso que quede claro en primer Ni lugar. es intermedio. Y además ni siquiera queda el dinero aquí, se lo llevan las transnacionales. En segundo lugar, eso genera otros graves problemas sociales. Pero vamos a meternos en lo tecnológico. ¿Por qué dicen que la gasolina únicamente? Porque es lo que a lo mejor es el primer avance que se tiene que hacer, pero las refinerías te van a dar, bueno, te dan hasta para que tengas abono. Es porque el te van a primer dar avance amoníaco. cuando en Europa y cuando en Estados Unidos cada vez el uso de vehículos eléctricos es más común y tarde o Porque temprano allá nos va a el alcanzar. sistema industrializado llevó todo un proceso que en México se interrumpió en Nos los va a años alcanzar. 80. Entonces, y que ese en los primer 90 paso con de el que hablas, modelo económico precisamente. Con el desmantelamiento de Pemex ya no se generó más tecnología y sobre todo se abandonaron las grandes plataformas y los grandes ¿Pero complejos ¿No te de parece que es petroquímicos. tarde para ese primer Claro paso que de no. gasolinas? Si creemos que ya estamos tarde para poder reactivar a la industria petroquímica, Sí, estamos. entonces estamos hablando de que no entendemos cómo funciona la A industria. ver, vámonos a la parte económica. Vamos a la parte económica. Ahora los banqueros están citando y convocando a los candidatos a la presidencia de la República, porque dicen que los banqueros no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero los banqueros son, nada más es Banorte, es nuestro. Todo lo demás es extranjero, ¿no? O sea, o dime qué banco tenemos.
Es que no podemos... La banca está preocupada. Sí, sí, porque sí. la banca es estadounidense. sí, hay de europea, varios lados, está europea, y Banorte. inclusive hay Banorte. hay asiática. Banorte. Pero es que no podemos nosotros quedarnos con una visión de este tamaño en donde decir que la banca privada tiene que ser, o sea, solamente manejarnos por banca privada en donde justamente estaba el precio del control del Es precio. donde está el financiamiento. Es donde sí, y pensar que nosotros vamos a transitar hacia ese camino de decir que la banca tiene que ser 100% nacional y que no vamos a aceptar... No, eso no, nadie dijo eso. Pero... Pero oye, por favor, si en el momento que dijeron no nos volvieran a saquear y después les devolvieron los bancos, no friegues. Entonces el Fobaproa fue una babosada. Pues sí, pero... Pues sí. Sí, Pues o sí. sea, sí es cierto. O sea, esa deuda que se trasladó sí es un tema de miles de millones que no debió haber ocurrido. O sea, que a final de cuentas subsanó un hoyo pero dejó otro. O sea, no fue una propuesta de fondo que haya arreglado el problema. Pero tener esa visión de corto plazo, en donde yo le preguntaría a sus compañeros que si entonces están de acuerdo y ustedes consideran que la inversión en refinerías, la inversión que nos va a llevar 20 años poder llegar allá, para cuando lleguemos ustedes consideran que sí es viable y que sí vale la pena invertir en eso. Pues si empezamos Tienes ahora, razón. En puede eso ser tienes viable en razón, menos en eso tiempo. tienes razón, porque una refinería no se hace de la noche a la mañana. Y dice López Obrador que en Pero 3 ¿cuándo años. vamos a reactivarnos? Que en 3 años ya va a haber un... No, es cierto. Ah, bueno, eso dice. No. No, hay que reactivar lo que... 3 años. Hay que reactivar las que existen para empezar, porque ni siquiera están funcionando al máximo de su capacidad 20% productiva. la ¿Quieres máxima. tres Porque no es negocio, precisamente. Porque, a ver, es que ustedes dejaron de siempre hacer piensan en términos de liberalismo económico. y Porque eso se entonces traduce en reactivar el oportunidades de mercado empleo para interno las a ustedes no les personas, importa Damaris. porque Ganar rápido. Está bien que la gente se muera de hambre, pero mientras nosotros no podemos... No, es totalmente lo contrario. Déjenla En el hablar. tema de la banca, yo me atrevería a decir que están espantados porque gran parte de los ingresos de la banca comercial vienen del narcotráfico. Y eso obviamente no se contabiliza. ¿Puedes respaldar eso? No, ¿cómo crees que se va a contabilizar? No, digo, o sea, yo... Sí, mira, incluso Mínimo, hay... las especulaciones son Después, no es una especulación. Después yo te traeré los archivos donde HSBC, espero, por ejemplo... No, qué barbaridad estás diciendo. estuvieron acusados, incluso tienen una carpeta de seguimiento en Estados Unidos y les dieron, no recuerdo el término, pero un perdón, ¿no? Para los banqueros que hacían lavado de dinero para el narcotráfico. Ahora, la Era mayor... para lo De Cártel de del Sinaloa. Chapo. Lo del Chapo, porque le habían comprado un submarino. Exacto. Entonces... Pero lo detectaron a tiempo los estadounidenses. Sí lo detectaron a tiempo, pero los perdonaron. No hubo una carpeta de seguimiento para los banqueros, entonces... Cerró el banco. Sí. Pero ahora, pues yo no sé, supongo que habrá una diversificación de las inversiones de los narcotraficantes. No se está asegurando tampoco, bueno, la seguridad de los propios banqueros. Ellos están muy preocupados. Cada proceso electoral hay fuga de capitales, hay una volatilidad del precio del dólar. Claro que Eso en todo el mundo. eso siempre Eso es pasa natural, y están ¿no? preocupados, Es pero normal. el tema Es que, de espérate. seguridad para ellos. No, pero es que los capitales son golondrinos. Y los Y al final de capitales cuentas, golondrinos, la incertidumbre que genera una elección, pues a final de cuentas a nivel mundial va a generar No, movimiento pero- en capitales. O sea, y sería ilógico pensar que tú tienes un capital que a lo mejor quieres que esté mejor respaldado, que tenga mayor fundamento. Le da seguridad. Le da a tu seguridad dinero. en un Pero tiempo ahí y cuando regresa a México, pues ya regresó. Ahí están los resultados del liberalismo económico, porque dependemos tanto del capital golondrino que cuando se va esto ya se hizo un reunión. Bueno, pero eso siempre ha sucedido en todos los países. ¿no? Sí. ¿No? Pues, Ah, es que no te vi, no te vi que aquí estabas viendo. Si no quiere al otro. No, a ver, Nino, simplemente hay que ver qué tipo de naciones son las que tienen un alto subsidio en cuestión de gasolinas. O sea, grandes economías como Irán, Irak, Siria, Venezuela, Ecuador, Libia, Egipto, Argelia, Turkmenistán y Kuwait. Que Estados Unidos ha invadido. Oye, ¿cuántos países desarrollados hay? Nos ha bloqueado, por ¿Cuántos países desarrollados hay? Pues ¿7? con un alto subsidio ahí, ¿no? No, desarrollados. Son 7.
Vale. Nosotros no Depende estamos de, entre depende de qué ellos. digas de desarrollada. Nosotros no estamos en... No, los no, grandes México sigue siendo capitales. vías de Hasta desarrollo. Italia Sí, claro. y es el último. Son 7. De Estados Unidos, China, todos esos. A China. Oye, ¿y nosotros por qué diablos tenemos que estar pagando una gasolina tan cara, un pueblo muriéndose de hambre? A ver, Nino, vamos Que por no partes. entiendo. Vamos por partes. Es que cada vez que dicen que Slim es el rico, Slim ni sabe cuánto cuesta el precio de la gasolina, carajo. A ver, vamos por partes, Nino. Hay que recordar un poco de lo que hablamos hace 2 semanas aquí. A ver, por ejemplo, el caso de Repsol invirtiendo aquí 8,000 millones de pesos en un plazo de 5 años, como ellos proyectaron, para poner 200 gasolineras cada año en México. A ver, ¿qué pasa cuando tú le pones un control de precio a la gasolina? Ya no es. El atractivo que tienen las empresas de tener un mayor rendimiento en tiempos de petróleos caros se esfuma. Entonces, esa inversión de 8,000 millones de pesos no es Damaris, porque nada más nos importa el dinero y cosas así. Es porque si espantas esa inversión, se va a ir a otro país. Nosotros no y esa inversión. Espérame. inversiones ¿Me esperas? extranjeras en gasolina, porque Pemex era nacional. ¿Me esperas? Ahorita. Entonces, si ese dinero no se queda aquí, con los empleos directos e indirectos que puede generar, alguien más los va a tomar. ¿Y que el Estado no puede generar sus propias... Pero ¿por qué no se puede A ver, bueno. todas las ganancias? El Estado no puede. No necesitamos Dime un inversiones caso. extranjeras de gasolina porque Pemex era nacional y la mayoría de los ingresos fiscales Entonces, reforma venían energética, de ¿sí o la no? renta petrolera. No, entonces que la Carlos tire, Ursúa- que la tire Andrés Manuel López Entonces, Obrador, eso no pedirle sirve. a Tenemos Carlos Ursúa su propuesta nosotros para Hacienda, somos un está país loco. petrolero, somos un Sí, país claro. petrolero. A ver, pagamos Damaris, la Eric, gasolina. y el otro Déjala compañero, hablar. ¿están de acuerdo con la reforma energética o no? No, yo no. Entonces dile a Carlos Ursúa tu propuesta para secretario de Hacienda Sí, que se eche para atrás. sí. Bueno, súper serio su programa, Mira, súper serio. mira. ¿Y tú, Eric? La gente... No, por favor, no estoy de acuerdo. A ver, la gente sabe de qué está indignada. Carlos Joven Urbano es la priista, gente. joven priista, ¿sabe de qué está indignada la gente? De que tu presidente no paga la gasolina, de que ningún secretario de los 18 secretarios pagan la gasolina, que los subsecretarios no pagan gasolina, que Romero de Champs no paga gasolina, que los directores no pagan gasolina, que todos los empleados del gobierno no pagan gasolina. Que tenemos un y nivel que tú de tienes que ir a pagar el precio de la gasolina. ¿Por qué diablos tengo que pagar a 20 pesos el litro de gasolina si me estoy muriendo de hambre? Si vamos a llevar el debate en ese sentido, por supuesto que entonces ahí hace lógica el discurso de López Obradorista, es decir, vamos a reducir las prebendas y los privilegios del servicio público, está bien. El ahorro es mínimo, o sea, en términos del presupuesto No es tan público mínimo. total, es de broma. O sea, nada más que es una medida altamente simbólica, que está Hay bien. un 30% son sus técnicas. del Pero PIB Damaris, que se va en corrupción. en esencia, el proyecto de López Obrador es altamente simbólico. Oye. Vender un avión no es solución de fondo, ni no. Eso no me importa, lo del avión no me importa. Entonces, A ver, mira, lo del avión no me importa, lo de la Pero ese no es gasolina, el tú sal ahorita a Cancelar pedir el el voto, aeropuerto no es sal a solución pedir de el fondo. voto como priista y lo primero que te dicen es que te vayas a la fregada porque ustedes fueron los autores del gasolina. Claro. es la gravedad democrática, ganamos, a veces perdemos. Está bien, qué bueno. No, esta van a Ganaron, perder. hicieron fraude. Qué bueno. Fraude. ¿Cuándo? Me queda claro es que fue, A fuerza. A huevo. un negocio redondo que ellos hicieron, ¿no? ¿Cuál? Todas las reformas estructurales que hicieron. Digo, es un negocio porque están acostumbrados a los proyectos neoliberales de privatizar todo. No, pero tenemos por qué ahí no privatizar. puede- espérame, no fue culpa de ellos. Fue culpa de Gustavo Madero, que recibió la lana para la energética, y fue culpa de los rateros de los chuchos, que también recibieron la lana para sacar el gasoil. Y la de todos los que reforma. firmaron, ¿no? Y ahí apunto de nuevo. Y ahora los señores del INAI salieron adelante gracias al PT. No, mira. Esa riga salió más forzada que la fregada. Estas son situaciones que son parte del mismo Parlamento. Se tiene que legislar, tiene que se tiene que tolerar. trabajar y hay que estar ahí presente. Y no tenían que salirse. Esto no tiene que ver con que si negociaron. Si no, se no, hay que estar salen, presente. no hay. Pero tampoco los se cuates cumple de con el Gamboa. propósito de estar en el Parlamento, porque para eso están los senadores y los diputados. Pero vamos a hablar un poquito de esta parte de la historia, del por qué las gasolinas van en ese tenor. Los del PRI insisten en esa situación. En su momento sí que se libere y demás. Hoy que les está costando electoralmente el tema de las gasolinas, y dicen, no, pues es que hay que ver cómo lo hicimos, creo que hay que regular ciertas cosas. No, el proyecto de Andrés Manuel es malo. Es malo porque no lo conocen de fondo, en primer lugar, y en segundo lugar, en el momento en el que se lleven a cabo los procesos para que Pemex vuelva a ser la empresa puntera en ese sector, entonces sí. ¿Sabes qué dice podrán la salir de esa gente? situación. La gente no dice que López Obrador es malo o que el PRI es malo, que todos son tan malos que no sabe por quién votar. Completamente de acuerdo. Son 5 que no sabe por quién votar. ¿Tan malos salieron los 5?
El debate nos dejó muchas cosas ¿Qué que nos creo dejó? que son rescatables, en donde vimos, y puntualizaré poco por candidato, pero vimos a un Mid que yo creo que él no se cree que es un candidato porque tiene que defender lo indefendible y no se la compra. Tenemos un Andrés Manuel que nada más llegó a pasear y que no se toma un debate en serio como debiera, porque sería una forma de demostrarnos que su proyecto es viable, cosa que nunca lo ha hecho. Tenemos, bueno, una Margarita que pues, prácticamente no supo ni hilar dos palabras, un Bronco que corta manos y un Anaya que fue el más puntual, centrado y que supo llevar el debate, que supo lo que era tener un debate con los demás contrincantes. Con base en eso, entonces, no podemos nosotros decir que la iniciativa privada y el gobierno tienen que estar peleados en ningún momento. No, eso no. Acaban de hablar Eso y no, decir, eso no, eso no. acaban de hablar y decir que entonces vamos a recuperar Pemex y vamos a retomar lo que era el petróleo de los mexicanos, ese discurso en donde compran a la gente decir, pues sí, voy a pasar por mi litro de petróleo porque es mío y Pemex es de los mexicanos. Pero recuerdo que requerimos nosotros de inversión extranjera para poder comprar tecnología. Requerimos nosotros de inversiones de tantos millones para poder todas esas. Entonces, no tenemos una solución de fondo, sino solamente Mira, estamos atacando. pero la iniciativa privada, y estoy hablando de Gustavo de Hoyos, que es de Coparmex, eso no hay ninguna él dijo que la dirección lo de que los mexicanos ya estamos hasta la madre es de la corrupción de los gobernantes. Es cierto. Porque Entonces, es industria pesada en México. Si quieres, ahorita salen ahí afuera y platican allá, ¿no? Estamos hasta la madre de la corrupción. Oye, te están hablando de los empresarios. Sí, porque tú como empresario tienes, o sea, Estás se han perdiendo dado- tu dinero. Lo que se ha venido dando como consecuencia que ha llevado este hartazgo es el hecho de que los contratos o los temas que tienen que involucrar a negocios con iniciativa privada e iniciativa de gobierno están o amañados o con corrupción o se escapa el dinero o no sabemos dónde queda el dinero. Ahí está el del socavón, ahí están lo de las empresas de petróleo. O sea, hay muchos ejemplos que nos pueden decir, pero el tema medular no es el hecho de que esté mal el invertir en temas de iniciativa privada de gobierno, sino atacar el tema de la corrupción que se genera en ¿Quién esa lo ha transición. atacado? A ver, no tenemos fiscal general de la nación. Ahorita A la lo van fecha. a poner. Ahorita lo van a poner rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos muertos. Entonces se dieron cuenta que necesitaban un procurador. Porque pusieron a Hiciera su Alberto. chamba. A ver, Alberto no cumplía con los requisitos. No tenía 9 años de haber trabajado como subprocurador, sino solamente 7. Pero lo pusieron a fuerza, lo dejaron de encargado del despacho. Entonces, ahorita lo que necesitan es un fiscal general de la nación rápido. ¿A quién van a poner? ¿A alguien que sea un carnal? Porque Raúl Cervantes no pasó porque era carnal. ¿Ahora a quién van a poner? Pues es que un fiscal express pues no es lo que necesitamos, porque decías, mañana tendríamos a lo mejor una propuesta. Entre hoy y mañana. Sí, entre hoy y mañana tendríamos una propuesta de quién podría ser, ojalá. Y Pero sea el alguien- PT ya sabes que se va a quedar porque él seguramente votará en ese sentido y validará lo que lo que debió diga haber- Gamboa. Sí, entonces ojalá que si Oye, llega a ustedes trabajan darse, ya en el PRI, ya me di cuenta. Pues sí está ahí. ahí cobran. ¿Quién está ahí? Barley. Pero bueno, ojalá que si se llega a dar esta transición a poder tener esa figura que tanto requerimos en la iniciativa. Pues no habían dicho que hasta después de las elecciones. Pero llegó la urgencia, ¿no? O sea, se tiene Llegó la urgencia. Sí, se tiene que poner y ojalá que no sea ese aquel que salga hecho al express al vapor, que acabe siendo nada más un pelele y que nada más diga, bueno, ¿Un qué? hágalo, pelele, un títere que diga lo que se le tiene, o sea, que haga lo que se le tiene que decir, porque pues no tiene criterio propio y es solamente puesto para llenar el puesto. A mí me parece que el debate, Andrés, sale bien librado del debate. Antes que todo, sí. Pese a un perro de pelea que impuesto por el PRI y por el Tribunal Electoral que se llama Bronco, porque eso lo metieron a golpetear a Andrés. Por otro lado, yo concuerdo que todos estos temas se van a acabar atacando la corrupción. Sin embargo, no hay un proyecto que yo escuche real o propuestas de candidatos, salvo la de Andrés Manuel, que tenga favor, que acabar, dímela, por favor. permítame, pues, ya hablaste tú. Que tenga que hable de la corrupción, que su tema principal y la bandera con la que él navega es el ataque a la corrupción y esto tiene que ser desde arriba hasta abajo, como él lo ha mencionado. Por otro lado, en el debate, bueno, pues ya esperábamos, ¿no? La unión del PRIAN, porque se dedicaron, si hacemos un balance de cada uno, pues
simplemente Anaya menciona 58 veces a Andrés. Anaya, por favor, que se ponga a decir sus propuestas, que deje de atacar a Andrés. Bueno, las tiene más estudiadas que el propio Andrés seguramente. Entonces, ya que lo suelten, hombre, que se pongan a proponer, que le digan a los jóvenes, a los ciudadanos, qué van a hacer por ellos si en caso de llegar a la presidencia. Mira, a mí, ¿sabes qué no me gustó de López Obrador? Que salió a cuidar su capital. Y su capital es de que no voy a perder puntos, no les voy a contestar, no voy a responder. Y un estadista se levanta y raja. Demuestra que es el que ¿Quién debe de es? ser. Y por eso creo que Solo es un tema- concluyo, Nino. Concluye. Solo concluyo diciendo que tengan cuidado MID y los priistas, porque están haciendo una alianza bastante interesante con Anaya, pero Anaya traiciona, de que tengan cuidado porque tiene un pasado traicionero. Entonces, pues ahí lo dejo sobre la mesa. A ver, Mid y Anaya, alguien tiene que declinar. Sí, claro. ¿Quién va a declinar? No, pues no sé, ahí. Seguramente lo harán por Anaya, por eso es mi comentario de que tengan cuidado, porque pues Ya nos llegó traiciona, la lluvia, Nino. traiciona. Se enojaron los de gobernación. Ya nos mandaron la lluvia, Nino. Y lo que yo quería acotar hace un minuto era ese tema de Andrés Manuel salió a cuidar lo que tenía. Andrés Manuel salió a cuidar lo que tenía y no arriesgó siendo propositivo. Y no arriesgó porque no quisiera, sino no arriesgó porque no sabe arriesgar. Porque cada vez que arriesga, él pierde. Entonces, en ese sentido, nosotros como ciudadanos nos quedó a deber y nos traicionó ese sentido porque no hizo lo que un debate es supuestamente para hacer. Llegar y contrastar ideas, llegar y poner el fondo, y estamos en medio de una lluvia. Y no lo hizo. Vámonos. Vamos a conclusiones porque esto ya se puso terrible. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. Oiga, pues estamos muy avergonzados, muy apenados, pero Está no bajando. amaina, porque no amaina. ¿Este está del lado de López Obrador o del lado del PRI? Todos con Andrés. El SAT nos mandó la lluvia, Nino. ¿Están con quién? El SAT nos mandó la lluvia. Ya nos vamos. Vámonos. Nos vamos. Gracias. Gracias, Nino. Estuvo chido. Oh, y yo todavía tenía... Audio Jungle.